Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Fuertes disturbios en las inmediaciones de la Universidad Nacional empañaron la jornada de protestas que en su mayoría se llevó a cabo de manera pacífica en Bogotá en la conmemoración del primer aniversario del estallido social. La jornada dejó 4 personas heridas, 3 civiles y un policía. Además, 3 personas fueron capturadas, entre ellas una ciudadana de nacionalidad estadounidense. Se investiga a través de Interpol el motivo de su presencia en el país. De otro lado, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por los responsables de vandalizar 7 estaciones de Transmilenio y 6 buses en medio de las movilizaciones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, reveló hoy ante la Corte Constitucional que durante los últimos 9 años han sido asesinados en el país 867 líderes sociales. Con la firma de los acuerdos de paz no disminuyeron los ataques y entre 2016 y 2021 murieron 562 defensores de derechos humanos, según informe que presentó la señora de Rivero en la audiencia pública convocada por el Alto Tribunal. Abro comillas, más allá de las estadísticas, cada muerte es una tragedia para Colombia y la sociedad. Cierro comillas, declaró esto la delegada de la ONU. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El índice de pobreza multidimensional que mide las condiciones de vida de los hogares bajó en 2021. El DANE informó que la pobreza medida por acceso a educación, empleo y salud cayó de 18 a 16%. Según el informe del DANE, más de 2.157.000 hogares son pobres. Las barreras a la educación constituyen el principal factor de pobreza. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia bombardea Kiev justo cuando el secretario general de la ONU visitaba la capital ucraniana. Presidente de Ucrania dice que bombardeos a Kiev durante visita de Guterres es una humillación de Rusia a la ONU. Biden propone ayuda histórica para Ucrania. Pide $33.000 millones. OTAN dice que tiene los brazos abiertos para el ingreso de Finlandia y Suecia. Economía de Estados Unidos se contrae por primera vez desde el inicio de la pandemia. Alemania registra la mayor inflación en 40 años. España registra pérdida de más de 100.000 empleos en el primer trimestre del año. Falla mundial en WhatsApp. Servicio en Colombia también resulta afectado. Pánico en Pekín por rebrote desbordado de COVID. Temen aislamientos obligatorios. Alerta por graves inundaciones en Venezuela. Organización Mundial confirma brote de salmonela en famosa golosina de chocolate para niños. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Después de 2 semanas sin lanzar un misil sobre Kiev, Rusia bombardeó esa capital, justamente mientras el secretario general de la ONU estaba de visita en la ciudad. El avance de la operación rusa en Ucrania tomó un nuevo rumbo durante la jornada 64 de la invasión. A pesar de que en los últimos días el Kremlin ha afirmado que su objetivo es el este con la región del Donbass, hoy los bombardeos realizados contra Ucrania dieron a entender que su meta cambió o que están enviando un mensaje. Tras 2 semanas sin atacar Kiev, la capital del país fue blanco este jueves de intensos bombardeos rusos, justo durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que los ataques rusos tenían como fin humillar a la organización internacional. І сьогодні, одразу по завершенню наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. 5 ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже, вимагає відповідної, потужної
реакції. El secretario general de la ONU y la comitiva que lo acompaña en Kiev se sintieron conmocionados por la proximidad de los bombardeos rusos, aunque todos están a salvo, según un portavoz de la organización. Las autoridades ucranianas informaron que han recuperado 1.150 cadáveres de ciudadanos civiles que fueron asesinados. Además de los bombardeos a la capital, el regimiento de Azov denunció que el ejército ruso lanzó más de 50 ataques aéreos sobre la sitiada ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania, y entre los explosivos había una gran cantidad de bombas de fósforo. Un comandante adjunto aseguró que el mundo está ante la presencia de un nuevo Hitler. И только сейчас я надеюсь, что мир понимает, какую ошибку он допустил. Я хочу сказать, что из-за, скажем так, лояльной политики мир вскормил нового Гитлера 21 века. И все, что делают наши солдаты здесь, не только в Мариуполе, а на территории Украины, мы глубоко уверены в том, что мы спасаем не только Украину, мы спасаем Польшу, мы спасаем Литву, Латвию, Эстонию, мы спасаем Молдавию, мы спасаем Грузию. Он же не будет останавливаться только на нас. Unos 500 miembros de esta agrupación militar se encuentran cercados junto a 1 millar de civiles en las instalaciones de la siderúrgica Azovstal, la única área de Mariupol que no ha sido aún tomada por los rusos. El Consejo de Seguridad de la ONU fracasó en poner fin a la guerra en Ucrania. Así lo lamentó el secretario general del organismo, Antonio Guterres, tras su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su visita a varias ciudades devastadas por la invasión rusa. Guterres catalogó la guerra del Kremlin como un absurdo en el siglo XXI e instó a Moscú a cooperar con la investigación internacional sobre esas presuntas atrocidades cometidas durante la ocupación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó las ciudades de Bucha, Borodyanka e Irpin, lugares que sufrieron las mayores masacres y que se convirtieron en un símbolo de las atrocidades cometidas durante la invasión rusa. Además, esta fue la primera visita a Ucrania de Guterres desde el inicio de la ofensiva y no desaprovechó su presencia en la zona para condenar la guerra. The war is evil. And when we see these situations, our heart, of course, stays with the victims, our condolences to their families, but our emotions are, there is no way a war can be acceptable in the 21st century. Para el secretario, observar un lugar en el que sucedieron cosas tan horribles le hizo entender cuán importante es tener una investigación completa y establecer las responsabilidades, por lo que instó a Rusia a que acepte cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra perpetrados durante su invasión. This horrific scenario demonstrates something that is unfortunately always true. The civilians always pay the highest price. Innocent civilians were living in these buildings. They were paying the highest price for a war for which they had not contributed at all. Guterres también se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apenas 2 días después de su viaje a Moscú, donde se encontró con el mandatario ruso Vladimir Putin. En Kiev, el secretario aseguró que hay avances para lograr la evacuación de los civiles atrapados en Mariupol. During my visit to Moscow, President Putin agreed in principle to the involvement of the United Nations and the International Committee for the Red Cross in the evacuation of civilians from the Azovstal plant in Mariupol. Today, President Zelensky and I have the opportunity to address this issue. And as we speak, there are intense discussions to move forward on this proposal to make it a reality. Gestión de Guterres que será eficaz en la evacuación según el mandatario ucraniano. Україна готова до невідкладних переговорів для евакуації людей з Азовсталі та до миттєвого втілення досягнутих домовленостей. Guterres también reconoció que el Consejo de Seguridad de la ONU fracasó en poner fin a la guerra en Ucrania, considerando que esta es una fuente de gran decepción, frustración y enojo para él. El mandatario estadounidense Joe Biden pidió al Congreso un paquete de ayuda sin precedentes para Ucrania, $33.000 millones en apoyo económico y militar para los ucranianos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al Congreso estadounidense $33.000 millones en ayuda adicional a Ucrania, de los cuales más de $20.000 millones irán destinados a asistencia militar para respaldar la lucha de Kiev contra la invasión rusa. I just signed a request to Congress for critical security, economic, and humanitarian assistance to help Ukraine continue to counter Putin's aggression, and at a very pivotal moment. We need this bill to support Ukraine in this fight for freedom, and our NATO allies, our EU partners, they're going to pay their fair share of the cost as well, but we have to do this. We have to do our part as well, leading the alliance. The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. Del paquete de ayudas también se dispondrá $8.500 millones en ayuda económica para responder a la crisis inmediata, mientras que se proponen unos $3.000 millones para financiar la asistencia humanitaria y hacer frente a la conmoción mundial en el precio del suministro de alimentos, incluido el apoyo a los refugiados de Ucrania en otros países como Polonia. Biden también aumentó la presión sobre los multimillonarios oligarcas que ya han sido objeto de fuertes sanciones por apoyar a Putin. In addition to this supplemental funding, I'm also sending to Congress a comprehensive package of, that will enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains. Durante una conferencia de prensa, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, también instó al Congreso a liberar los fondos solicitados por Biden para apoyar a Ucrania. Y como veíamos, el presidente Biden propuso que aquellos bienes confiscados a oligarcas rusos deben ser transferidos a Ucrania para que estos de alguna manera compensen los daños y devastación causada por la invasión lanzada por el Kremlin. Washington no puede permanecer al margen frente a las atrocidades y agresiones de Rusia y es por ello que sigue buscando maneras de apoyar a la resistencia ucraniana y además golpear aún más a los aliados de Vladimir Putin. Esta vez el presidente Joe Biden propuso usar los bienes confiscados a oligarcas rusos para compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión que realizan las tropas de Moscú en esta antigua república soviética. I'm also sending to Congress a comprehensive package of, that will enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy and the guys who are the kleptocracies. La idea de la compensación es parte de las nuevas reglas propuestas que aumentan el castigo económico al Kremlin por su ofensiva, mientras las autoridades ucranianas cifraron en $600.000 millones la reconstrucción de su país una vez finalice la guerra con Rusia y pidieron a la comunidad internacional un fondo que también les permita utilizar al menos $300.000 millones de activos rusos congelados por los países occidentales. La Fiscalía de Ucrania realizó las primeras imputaciones contra 10 militares rusos por los presuntos abusos perpetrados contra civiles en Bucha, ciudad a las afueras de Kiev, epicentro de una masacre. Además, la justicia de la antigua República Soviética registró más de 8.000 crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión del Kremlin a ese país. Soldados de la 64ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas rusas han ejecutado y torturado a civiles dejándolos morir de hambre y sed o con ejecuciones simuladas. Así lo considera la Fiscalía de Ucrania, que hizo las primeras imputaciones por los supuestos abusos perpetrados contra civiles en Bucha, la ciudad a las afueras de Kiev, epicentro de una masacre, y abrió una investigación contra 10 militares rusos de esta brigada, premiada recientemente por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según la Fiscalía, los militares también tomaron como rehenes a civiles que no participaban en las hostilidades y no estaban armados durante su ocupación. Además, la justicia ucraniana identificó más de 8.000 presuntos crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, que incluyen asesinatos de civiles, bombardeos de infraestructuras, torturas, así como crímenes sexuales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la Alianza Atlántica acogería con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia si presentan su candidatura para formar parte de la organización, esto pese a las amenazas de Rusia. Mientras tanto, advirtió que la OTAN está preparada para apoyar a Ucrania contra la invasión rusa en una guerra que puede alargarse y durar meses o años. Asegurando que Suecia y Finlandia son democracias fuertes y maduras y son los socios más cercanos de la OTAN, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, señaló que si ambos países solicitan entrar en la organización serían muy bienvenidos y no descartó que el proceso sea rápido, aunque dejó en claro que es una decisión que depende en todo caso de estas dos naciones. So there is no uncertainty about Finland and Sweden's right to choose their own path. Because this is fundamentally about the right of every nation in Europe to decide its own future. Stoltenberg apoyó la iniciativa de los dos países nórdicos, aunque su postulación generó duras reacciones de Rusia, que amenazó con un despliegue nuclear si se concreta el ingreso a la alianza. So when Russia tries in a way to threaten to intimidate Finland and Sweden from not applying, it just demonstrates how Russia is not respecting the basic right of every nation to choose its own path. So we are in dialogue with Finland and Sweden, and it's their decision. But if they decide to apply, Finland and Sweden will be warmly welcomed and expect the process to go quickly. El secretario de la OTAN también afirmó que la alianza está preparada para apoyar a Ucrania contra la invasión rusa, aunque esta guerra pueda alargarse y durar meses y años. La economía estadounidense se contrajo inesperadamente por primera vez desde el inicio de la pandemia debido a un complejo primer trimestre del año en el que la inflación, el efecto de la variante Omicron en el mercado laboral, la crisis en la cadena de suministros y la guerra en Ucrania golpearon el crecimiento del PIB de la principal economía del mundo. Estados Unidos registró en marzo la tasa de inflación más elevada desde 1981 de un 8,5%, impulsada especialmente por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda. Y ahora el crecimiento de su economía sufrió una inesperada contracción en el primer trimestre del año, en el que por primera vez desde que se produjo la recesión pandémica de hace 2 años, el PIB del país norteamericano se contrajo 1,4%. Un frenazo más alto de lo esperado por los analistas después de que la economía creció 6,9% en el último periodo del 2021, y el cual se da en un contexto de alta inflación exacerbada por la guerra en Ucrania y los problemas persistentes en las cadenas de suministros, además del efecto de la variante Omicron en el mercado laboral. Sin embargo, los consumidores y las empresas siguieron gastando en una señal que sugiere que la economía podría seguir expandiéndose este año, a pesar de que la Reserva Federal planea subir los tipos de interés de forma agresiva para luchar contra el aumento de la inflación. Mientras el presidente Joe Biden aseguró que la economía estadounidense sigue siendo resiliente frente a los desafíos históricos, al subrayar que factores técnicos afectaron el desempeño entre enero y marzo. La inflación en Alemania alcanzó un récord de 7,4% interanual en abril, impulsada por la disparada de los precios de la energía a raíz de la guerra en Ucrania, que aumenta además las tensiones en las cadenas de abastecimiento de la principal economía de Europa, que busca opciones para garantizar su suministro energético, el cual depende en buena parte de Rusia. Este es el peor registro en 40 años. Horas después de que Alemania redujo una vez más su previsión de crecimiento, que solo será de 2,2% frente al 3,6% previsto en enero de este año, se reveló que la inflación en la principal economía de Europa alcanzó un récord de 7,4% interanual en abril, impulsada por la disparada de los precios de la energía a raíz de la guerra en Ucrania. La última vez que se registró un nivel similar de inflación fue en 1981 como consecuencia del alza de los precios del petróleo por la guerra entre Irán e Irak. Y es que Alemania está experimentando una fuerte alza en el costo de vida cuando los precios de la energía subieron un 35,3% y el de los alimentos un 8,5%. Se considera que la mayor economía europea está sufriendo fuertes consecuencias por su dependencia del gas ruso y Alemania ahora paga el precio por su apoyo a Ucrania. El mercado laboral español perdió más de 100.000 puestos de trabajo durante el primer trimestre del 2022 y la tasa de desempleo en la nación ibérica se sitúa en el 13,65%. Los sectores más afectados fueron industria, servicios y agricultura.
El empleo solo subió en la construcción. El primer trimestre suele ser complicado para el trabajo en España, luego del fin de la Navidad, a lo que este año se sumó un contexto de elevados precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania. El servicio de mensajería instantánea WhatsApp registró múltiples fallas a nivel mundial, afectando a millones de usuarios que reportaron intermitencia en el envío y recepción de mensajes. En Colombia también registró problemas. Pasadas las 4 de la tarde, hora de Colombia, cientos de mensajes difundidos en redes sociales confirmaron la intermitencia en los servicios de WhatsApp, plataforma de mensajería instantánea que registró múltiples fallas a nivel mundial afectando a millones de usuarios. Las principales dificultades estuvieron enfocadas en la recepción y envío de mensajes, que fueron el 69% de las quejas, al abrir y navegar la aplicación, que representaron un 26%, y al usar WhatsApp Web con un 4%. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg utilizó su cuenta oficial de Twitter primero para confirmar las intermitencias y luego para informar que el servicio fue restablecido con normalidad, aunque aún se desconocen los motivos de la falla. Beijing, capital de China, endureció las medidas ante el coronavirus. Ordenó el cierre de las escuelas. Los habitantes comienzan a entrar en pánico ante la posibilidad de un encierro obligatorio total. Por el nuevo brote de COVID-19 que vive China, la capital Beijing cerró algunas escuelas y espacios públicos, mientras los 22 millones de residentes acuden a más pruebas masivas destinadas a evitar un confinamiento similar al de Shanghái. Beijing también cerró algunos lugares de ocio y sitios turísticos. Los parques temáticos anunciaron que exigirán a los visitantes, a partir del viernes, mostrar resultados negativos en las pruebas antes de poder entrar al lugar. Beijing anunció 50 nuevos casos el jueves, 2 de ellos asintomáticos, lo que elevó su total en la última ola de infecciones alrededor de 150. La capital china ha actuado con mayor rapidez que muchas ciudades para imponer restricciones, mientras el número de casos sigue siendo bajo y la escala del brote de coronavirus sigue siendo manejable. Las fuertes lluvias que azotan Venezuela provocaron graves inundaciones que han generado la destrucción de una gran zona agropecuaria del país. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que afectan esta semana a más de 20.000 personas en una región agropecuaria del oeste de Venezuela mantienen a sus habitantes entre la angustia y la desesperación por la destrucción de las cosechas y sus casas anegadas. Varios pueblos en el sur del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, quedaron bajo las aguas tras la fractura de diques en las márgenes de los ríos que atraviesan esta zona, una situación que se repite por segundo año consecutivo en medio de denuncias por la falta de inversión estatal. Según las autoridades, las lluvias que arrecian desde el sábado han afectado más de 12.500 hectáreas, pero hasta el momento no hay fallecidos, heridos ni desaparecidos. Un ataque incendiario en Arauco, provincia del sur de Chile, dejó más de 30 camiones quemados. Más de 30 vehículos fueron destruidos en un ataque incendiario en la comuna Los Álamos, en Chile. Según medios locales, hombres encapuchados quemaron 33 camiones, entre ellos 3 vehículos particulares. El ataque ocurrió en una zona que se ha visto envuelta en tensiones entre el Estado y el grupo indígena mapuche, el cual exige la devolución de las tierras ancestrales. Al lugar llegó un número indeterminado de sujetos encapuchados y armados que amenazaron a los trabajadores, además de realizar disparos. Se trata de uno de los atentados más grandes que se han registrado en las últimas semanas en la provincia de Arauco. Según las autoridades, iniciaron diligencias en el lugar para poder dar con los responsables del hecho. Un video revelado por la Fiscalía del Estado mexicano de Nuevo León muestra a la joven de 18 años Devani Escobar corriendo en un motel poco antes de morir. Los errores en la investigación del caso de feminicidio ya provocaron el despido de 2 funcionarios y desataron la indignación en México. Devani Escobar, de 18 años, entró al recinto del motel Nueva Castilla corriendo y se asomó al restaurante cerrado minutos antes de morir, según un video mostrado por la Fiscalía de Nuevo León, que reveló que eran las 4:54 del pasado 9 de abril cuando se captó la última imagen de la joven, cuyo cadáver fue encontrado 13 días después en la cisterna de una piscina que había sido inspeccionada 4 veces por las autoridades.
De hecho, los errores en la investigación del supuesto feminicidio ya le costaron el cargo a 2 funcionarios, mientras crece la indignación por la impunidad que existe en este bastión industrial mexicano, en donde se vive una grave ola de violencia machista. Además, un nuevo video filtrado en redes sociales muestra a la joven de 18 años saliendo de la fiesta a la que acudió con un par de amigas horas antes de ser vista en medio de la carretera. Del lugar, posteriormente sale corriendo, seguida por un hombre que trata de alcanzarla y tomarla del brazo. Sin embargo, la joven se aleja de él y discuten. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por casos de salmonela relacionados con los populares huevos Kinder, tras confirmar un brote de la enfermedad provocado por un lote procedente de la fábrica en Bélgica que fue distribuido por 113 países. Hay alerta en el mundo por más de 150 casos de salmonela vinculados a los populares huevos Kinder, y los cuales fueron confirmados por la Organización Mundial de la Salud tras un análisis genético realizado en el Reino Unido que encontró un vínculo genético entre la bacteria que causa esta enfermedad y una serie de chocolates procedentes de Bélgica. Todos productos del tipo Kinder que fueron distribuidos en 113 países, aunque en su gran mayoría ya han sido retirados del mercado. De momento, los más afectados han sido los menores de 10 años y mujeres que han presentado síntomas como fiebre, dolor abdominal y náuseas. En Colombia, sin embargo, no hay ninguna alerta según aseguró el INVIMA, debido a que el país no importa productos chocolate Kinder de la fábrica belga. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Desde 2009, el Instituto de Estudios y Servicios Ambientales de la Universidad Sergio Arboleda realiza cada año una rigurosa medición de su huella de carbono. Todo el programa de gestión del cambio climático, y encontramos allí lo que es puntualmente el trabajo por la huella de carbono. Para disminuir y compensar los gases de efecto invernadero, la institución cuenta con proyectos como la siembra de árboles y el más reciente, la reforestación de 18.096 hectáreas ubicadas en 6 departamentos. Hay diferentes actividades con diferentes proveedores como lo puede ser Fundación Natura, como lo puede ser CO2 Cero, y durante todo este tiempo pues nosotros hemos realizado con ellos en conjunto un uso sostenible de recursos, por ejemplo una disminución de lo que puede ser esta cantidad de material de papel que pudiéramos estar utilizando en la universidad, en vuelos comerciales, por ejemplo trabajar en reuniones virtuales o telefónicas para disminuir la cantidad de vuelos que se pueden estar generando. Energía eléctrica, puntualmente trabajamos en cambios de tecnologías, trabajamos en concientización del uso del recurso energético también, en combustible móvil, por ejemplo, trabajar en modelos de movilidad sostenible. La Universidad Sergio Arboleda realiza actividades para promover hábitos sostenibles entre su comunidad. Encontramos pues lo que es gestión integral de residuos, donde buscamos dar un manejo a todos los tipos de residuos que nosotros generamos en la institución. Podemos encontrar que hemos desarrollado diferentes mecanismos de divulgación e información. Tenemos un programa radial llamado Atmósfera. Conjunto pues vamos a disminuir como tal ese efecto y pues vamos a promover una calidad de vida y pues disfrutar un poco más de este planeta que tenemos. Muy buenas noches. La juez 28 de conocimiento, Carmen Elena Ortiz, no aceptó la solicitud de la Fiscalía de archivar el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe. A él lo juzgan por los delitos de fraude procesal y soborno. Fue acusado de presunto determinador de presiones a testigos para que cambiaran sus testimonios sobre supuestos nexos del expresidente con el paramilitarismo. La jueza además criticó el trabajo de la Fiscalía y acusó al coordinador de fiscales ante la Corte, doctor Gabriel Jaimes Durán, de realizar un mal trabajo. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación. Doctor Montealegre, muy buenas noches. El diario El Espectador, en su informe de hoy sobre el tema, dice que la Fiscalía perdió por goleada, porque la juez Ortiz no aceptó ninguno
de los argumentos expuestos por el fiscal Jaimes para pedir el archivo o la preclusión del caso. ¿Cuál es su opinión, doctor Eduardo? Yamit, los argumentos de la juez para negar la preclusión fueron demoledores, contundentes, en un razonamiento muy bien hecho, muy bien estudiado, demostró que existían indicios graves de responsabilidad en contra de Álvaro Uribe como determinador de los delitos de fraude procesal y de soborno. Creo que la lección que nos deja la decisión de la señora juez es de que imperó la justicia y el derecho sobre el poder. El hecho de que una juez de la República haya determinado que existen evidencias muy serias que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe en varios delitos, nos muestra que la justicia está por encima del hombre más poderoso de Colombia. Álvaro Uribe, el hombre más influyente de la política en los últimos 20 años, no pudo doblegar a la justicia y los argumentos de ayer fueron demoledores en contra de Álvaro Uribe Vélez. Pero, a ver, doctor Eduardo, con todo respeto, pues hay quienes sostienen que no fue una acusación de la juez, sino un registro de una hipótesis viable. Fue dos palabras textuales de ella, hipótesis viable. ¿Eso qué significa? Que no pudo comprobar ni una cosa ni la otra. La primera conclusión de la decisión de la señora juez al negar la preclusión es la de que la inocencia de Álvaro Uribe Vélez no está comprobada, que no hay certeza sobre su inocencia. Y la inferencia también que se deduce de la decisión de la señora juez en el día de ayer es que, por el contrario, lo que sí existen son indicios en su contra de responsabilidad, como ya lo había sostenido la Corte Suprema de Justicia cuando se decretó la detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez. Cuando se decretó la detención, la Corte Suprema dijo que existían más de 2 indicios graves de responsabilidad y pruebas muy graves contra Álvaro Uribe Vélez como determinador de soborno y fraude procesal. La consecuencia entonces es que, negada la preclusión, inmediatamente la Fiscalía General de la Nación no tiene alternativa distinta que formular acusación contra Álvaro Uribe. Una de las consecuencias más importantes de esta decisión es que Álvaro Uribe Vélez debe ir a juicio y previa una acusación de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, doctor Eduardo, esto quiere decir que la gran derrota fue del fiscal Jaimes y que en consecuencia la Fiscalía tiene que nombrar ahora otro fiscal, pero no para que precluya, sino para que acuse. Indiscutiblemente, Yamit, el procedimiento penal colombiano es muy claro. Si el juez del caso, en este caso la juez 28, que hizo una brillante exposición, una gran jurista, negó la preclusión, dado que ya se venció el término que tiene la Fiscalía General para investigar, inexorablemente no queda un camino distinto a que la Fiscalía General de la Nación acuse a Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. No se pueden reabrir los términos de investigación. Los términos de investigación ya se cumplieron y el estatuto procesal y la interpretación que ha hecho la jurisprudencia es muy clara en el sentido de que es inexorable, es absolutamente claro que la única vía que tiene la Fiscalía General de la Nación es formular una resolución de acusación. Si la Fiscalía llega a sostener una tesis descabellada, como la que están pretendiendo ambientar en ciertas revistas de la ultraderecha, como la revista Semana, periodismo que no es independiente como Blue Radio o como el periódico El Tiempo, en el sentido de que la Fiscalía podría tomar más tiempo para investigar e incluso
formular una nueva solicitud de preclusión, pues son interpretaciones abiertamente contrarios a la ley. Si la Fiscalía llega a tomar el camino de la ilegalidad en el sentido de ampliar la investigación y solicitar una nueva solicitud de preclusión, nosotros estamos valorando muy seriamente que si se llega a dar esa determinación por parte de la Fiscalía, iniciaríamos denuncia penal contra el fiscal del caso por el delito de prevaricato, porque sería una conducta manifiestamente contraria a la ley. Y una pregunta, doctor Eduardo. ¿Por qué razón dice usted que los medios de comunicación como Blue, como Semana, como El Tiempo, no dicen la verdad y usted sí la dice? ¿Quién decide eso? Yamit, es muy claro que aquí ha existido un proceso paralelo. Ese proceso paralelo fundamentalmente lo ha estructurado la revista Semana, donde han querido engañar a la opinión pública permanentemente con la información. Ese periodismo amarillista de las revistas Semana ha sido vergonzoso. Ellos, desde el momento en que se dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuando estuvo detenido en su finca en Antioquia, pues ha habido una propaganda para distorsionar la realidad, una propaganda para deslegitimar la justicia, para deslegitimar a los jueces. Siempre la táctica ha sido tratar de ambientar en medios de comunicación como la revista Semana una posibilidad de absolución para Álvaro Uribe que es totalmente imposible y contraria a la evidencia de los hechos. Entonces ahora están con la misma estrategia. Están buscando abogados afines al uribismo para tratar de hacerle creer al país y para ambientar un futuro o posible prevaricato por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que es posible ampliar el término de investigación y volver a solicitar la preclusión. La ley es absolutamente diáfana. El Código de Procedimiento es muy claro al decir que si se vencen los términos de investigación, la Fiscalía no tiene sino dos alternativas: o imputa y acusa. En este caso, antes del vencimiento del término de investigación, como faltando un día, la Fiscalía tomó la decisión de precluir. Si se niega la preclusión, ya el término no se abre, la ley es absolutamente clara y lo que procede es formular una acusación. ¿Por qué? Los términos no se reabren porque ya la Fiscalía los agotó. Una vez formulada la imputación que se hizo el año pasado, la Fiscalía tenía 4 meses para decidir si acusaba o precluía, y una vez vencido ese término, la Fiscalía decidió precluir. Es decir, ya la ley no permite una tercera vía y por lo tanto es clarísima la ley en decir que lo único que procede es la acusación. Una interpretación de normas tan claras por parte de la ley procesal colombiana, pues es una distorsión manifiesta del derecho, indiscutiblemente daría a un prevaricato. Pero como víctimas, y lo digo con toda la humildad, seremos muy firmes, indeclinables en defender el derecho, y si eso se llega a presentar, formularemos indiscutiblemente las denuncias penales por prevaricato. En este momento una denuncia contra los funcionarios de la Fiscalía, pues mientras esté Barbosa tienen garantía de impunidad, tienen patente de corso, pero el país no debe olvidar, y los fiscales, que el próximo año se elegirá un nuevo fiscal general de la Nación y esperamos que la Corte Suprema de Justicia elija un fiscal transparente que nos dé garantías y que se acabe el manto de impunidad contra los delitos que ha cometido Álvaro Uribe en este país. Doctor Eduardo, usted sabe que le tengo mucho respeto, pero no comparto, se lo digo también con todo respeto, sus acusaciones contra nuestros colegas de Blue, de Semana y del Tiempo. Con todo respeto se lo digo que no los comparto. Y le agradezco mucho sus opiniones, doctor Eduardo, ha sido usted muy amable. Gracias, Yamid, muy buenas noches.
Gracias a usted, doctor Cerro. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Solo ligeros disturbios en la Universidad Nacional durante la jornada de protestas en el país. Ligeros disturbios en Bogotá, Medellín, Popayán, Pereira y Tunja. Tranquilidad en Cali. Balance en Bogotá. 4 heridos, 3 capturados, entre ellos una ciudadana norteamericana. Normal regreso a casa esta noche en Bogotá. La ONU revela que 867 líderes sociales han sido asesinados en los últimos 9 años en Colombia. Decenas de niños en peligro por balacera de ELN y FARC en municipio El Tarra, en el Catatumbo. Pobreza cae al 16%, revela el DANE. Reglamentan trabajo en casa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias, una jornada mayoritariamente pacífica con brotes de vandalismo que dejaron 47 capturas y 3 policías heridos. Ese es el balance que deja la jornada de protestas de hoy en todo el país. Stig Luengas, buenas noches. Detalles del balance que entregan las autoridades. Claudia y televidentes, feliz noche. Pues mira, hace pocos minutos el ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, entregaron el balance de estas manifestaciones que se presentaron durante este jueves 28 de abril. En total, 47 personas capturadas. De estas, 14 fueron en flagrancia. De aquellos que habían vulnerado algún principio de la ley, de la Constitución, y que afectaron bienes públicos, privados o también obstrucción. Ese proceso de judicialización se hizo con todo el acervo probatorio y está en pleno desarrollo. A lo largo del día se presentaron 14 capturas en flagrancia de aquellos que tuvieron afectaciones o por obstrucciones o por destrucción de establecimientos de comercio. Queremos reportarle al país que durante el día se tuvieron más de 123 actividades que se desarrollaron en todo el territorio nacional, de las cuales en este momento se encuentran 33 vigentes. Concentraciones en al menos 5 zonas del país, algunas afectaciones como en esta estación de Transmilenio que me encuentro en la avenida Calle 39 con avenida Caracas en la localidad de Teusaquillo. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, también entregó el balance, pero este enfocado en los policías que resultaron heridos en medio de las intervenciones. Hemos tenido 5 intervenciones, 4 de ellas con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, una de ellas con la fuerza disponible, como lo dijo el señor ministro de la Defensa, en Bogotá, Medellín, Pereira, Popayán y en Tunja. 3 policías lesionados. El señor ministro indicó que uno de ellos es de mayor consideración. Un capitán fue agredido con arma cortopunzante en la ciudad de Popayán. El capitán agredido recibió impactos con arma cortopunzante. Diana Giraldo, mi compañera, se encuentra en ese momento en la zona de la Policía Metropolitana de Bogotá, en un puesto de mando unificado, donde están entregando detalles de lo que sucedió en la capital del país. Stig y televidentes, muy buenas noches. Los saludamos hasta ahora desde el puesto de mando unificado de la Policía de Bogotá, donde las autoridades monitorearon en tiempo real las movilizaciones que en su mayoría se adelantaron de manera pacífica, salvo los disturbios registrados en la Universidad Nacional. Pero a esta hora nos acompaña el alcalde encargado de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto. Alcalde, ¿qué balance podemos entregar en términos de capturas, heridos, de vandalismo y de la situación hasta ahora en el sistema Transmilenio? Bueno, mayoritariamente la jornada fue pacífica en el marco de la convivencia. Celebramos esa actitud de quienes convocaron las marchas. Solamente en la avenida 26, a la altura de la Universidad Nacional, se presentaron algunos disturbios que generó la intervención del ESMAD. 3 personas han sido capturadas, 3 mujeres que están siendo judicializadas. Hay 3 heridos que fueron atendidos en el centro médico de la universidad y que eran parte de la manifestación. Por algunos violentos que durante la marcha en la avenida Caracas y en la avenida 26 afectaron los vidrios y algunos otros elementos de estaciones de Transmilenio, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para poder identificar a esas personas que ya están además individualizadas.
y a la hora tenemos normalidad plena en las vías de la ciudad y en el sistema de transporte público masivo. Alcalde, muchísimas gracias. Pues ese es el reporte que les entregamos desde la Policía de Bogotá, pero nos vamos de inmediato a las inmediaciones de la Universidad Nacional, donde está nuestro compañero William Parra. William, adelante, ¿y cuál es la situación? Hola Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la situación a esta hora es de completa normalidad. Hasta hace media hora se estaban presentando algunos pequeños enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza del SMAT, que ya se ha retirado. En este momento el tráfico vehicular avanza con normalidad. Este es el resumen de lo que pasó hoy aquí en la Universidad Nacional. Por todos los que ya no están, por todos los que están en la cárcel o lastimosamente terminaron en una tumba. Por ello seguiremos aquí. La tarde empezó con una toma cultural para conmemorar el primer año del paro nacional. Unas horas más tarde el enfrentamiento fue inevitable. Mientras los encapuchados tiraban piedras, la respuesta del SMAT fue con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Los encapuchados respondieron con bombas Molotov. 3 tanquetas del SMAT hicieron presencia. Los chorros de agua y los gases obligaron a los encapuchados a ingresar a la Nacional. Sin embargo, los encapuchados salieron nuevamente para continuar el enfrentamiento. Desde el interior del alma mater se reportaron 3 heridos. 3 personas fueron capturadas, entre ellas esta mujer. Posteriormente y más entrada la noche, los enfrentamientos se trasladaron a la calle 45 con carrera 30, en la misma Universidad Nacional. Y justamente aquí a las afueras de la Universidad Nacional, estas son las imágenes con las que nos despedimos de este informe. Están todavía algunos uniformados del SMAT y de la fuerza disponible que hacen presencia aquí en la calle 45 con carrera 30. Esa es la información a esta hora con William Parra en Noticentro 1 CMI. Margarita, regreso contigo. Gracias, William. Y mientras esto ocurrió en Bogotá, en Medellín se registraron disturbios en los alrededores de la Universidad de Antioquia. Las concentraciones iniciaron a las 11 de la mañana de manera pacífica en el Parque de los Deseos norte de Medellín, pero al finalizar la tarde se desataron los disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT. La calle Barranquilla, al frente de la Universidad de Antioquia, fue la más afectada. Allí encapuchados quemaron una moto de la Secretaría de Movilidad. Una moto de tránsito fue vandalizada, el agente se encuentra bien, con una leve lesión. Las marchas se han desarrollado en paz y normalidad. Al final de la tarde, algunos vándalos confrontaron en la Universidad de Antioquia, el SMAT tuvo que reaccionar. Las manifestaciones ocasionaron un caos vehicular y la estación Universidad del Metro de Medellín tuvo que ser cerrada por seguridad. En Popayán, un grupo de encapuchados se enfrentó a uniformados del SMAT. En la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca terminaron replegados los manifestantes que durante toda la tarde se enfrentaron a uniformados de la policía, que los repelieron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Tenemos unos manifestantes heridos, un miembro de la fuerza pública herido que ya fue trasladado a un centro asistencial. Los heridos manifestantes se han atendido por derechos humanos, pero algunos no se han dejado retirar del lugar. Entre los afectados hay 3 heridos de tejidos blandos y una fractura de pierna. Además, se reportaron 3 manifestantes capturados. En la ciudad más afectada por los desórdenes de hace un año, hoy se vivió una jornada de completa normalidad. Con actividades culturales, jóvenes de la primera línea conmemoraron el primer aniversario del estallido social en el Monumento a la Resistencia, ubicado sobre el sector de Puerto Rellena, suroriente de Cali. Lo que hemos conseguido es que el pueblo entienda y que lea el mensaje que nosotros, ¿por qué salimos hace un año? O sea, yo creo que la gente no ha comprendido por qué nosotros salimos a pedir vida digna, derechos que son constitucionales. Entre tanto, gremios recordaron que durante las pasadas manifestaciones, más de 70 empresas fueron vandalizadas, causando la pérdida de al menos 20.000 empleos.
La jornada en el Valle del Cauca estuvo vigilada por más de 6.000 policías y transcurrió de manera tranquila. El candidato presidencial Federico Gutiérrez dijo que respeta el derecho a la protesta social siempre y cuando sea pacífica. A un año del paro nacional que vivió Colombia, el candidato presidencial Federico Gutiérrez aseguró que es un defensor de las luchas, pero que no es necesario dejarse llevar por el odio. Yo estoy de acuerdo cuando un joven que no tiene acceso a educación superior alza la mano, sale a las calles y protesta de manera pacífica. Estoy de acuerdo con la madre cabeza de familia que sale a las calles y que protesta porque no tiene cómo alimentar a sus hijos. Estoy de acuerdo con el campesino que pierde sus cosechas y que no le recibe el apoyo del Estado. Estoy de acuerdo que quienes tienen hoy tantas necesidades tengan la posibilidad de alzar la voz, pero que sea siempre en paz. Federico Gutiérrez estuvo la mañana de hoy haciendo un volanteo en el municipio de Corozal y visitando la plaza de mercado en Sincelejo, departamento de Sucre. La ONU reportó hoy ante la Corte Constitucional 867 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante los últimos 9 años. Esto según relato que hizo Juliette de Rivero, representante en el país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En audiencia pública ante la Corte Constitucional, la delegada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, advirtió que Colombia registra niveles muy altos de violencia contra esos líderes. Del año 2012 al 2021 se han cometido 867 homicidios de defensores de derechos humanos. Dijo la delegada de Michelle Bachelet que la muerte de defensores no disminuyó tras la firma de los acuerdos de paz. Por el contrario, en los últimos 6 años han sido asesinados 562 defensores de los derechos humanos. En 2016, 61, en 2017, 84, en 2018, 115, en 2019, 108, en 2020, 94 y en 2021, 100. 33 muertes en el año 2021 ocurrieron en el marco de las protestas del paro nacional, aseguró, pero advirtió que estas cifras son parciales. Los casos registrados por mi oficina son solo una muestra del fenómeno de violencia en contra de estas personas y no pueden interpretarse como un reflejo exhaustivo y completo del universo de hechos de violencia. Reflejan la información a la cual nosotros hemos tenido acceso y los casos que hemos podido verificar. Cada muerte es una tragedia para Colombia y para su comunidad, subrayó la delegada. Por su parte, el Instituto para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, advirtió que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 299 líderes sociales. De los 299 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en Cauca que reporta INDEPAZ, 157 eran indígenas. Es un asunto preocupante y esto sucede a raíz de que nosotros hemos fortalecido el tema del control territorial y hemos avanzado en fortalecer nuestros sistemas. Y este es un asunto que de cierta manera ha incomodado a muchos y muchas que le apuestan a la guerra. Y este tema ha sido porque también han querido aumentar el tema del narcotráfico y a raíz del narcotráfico el tema de los grupos insurgentes, porque han querido tratar de ubicarse en nuestros territorios y nosotros eso no lo he permitido. Así describen la situación en el departamento desde INDEPAZ. Aumento del 30% en producción de cocaína en el departamento del Cauca. Es el segundo departamento en crecimiento en producción de hoja de coca y de cocaína, y sin respuesta a los temas del cultivo de marihuana, donde los pequeños productores, 15.000 familias, cerca de 60.000 personas que dependen de esto, están pidiendo que se regule, que se les permita exportar flores, que se utilice el cáñamo, que se facilite el ingreso a la industria farmacéutica. Organizaciones sociales le solicitaron a la Corte Constitucional que declare la existencia de una grave crisis por los asesinatos y amenazas contra líderes sociales. Durante 7 horas, organizaciones sociales le pidieron a la Corte que declare la existencia de una grave crisis por la vulneración sistemática de los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El gobierno aseguró que los ha protegido con 1.409 vehículos y 3.354 escoltas. Hoy tenemos en total 7.324 beneficiarios con medidas de protección, de los cuales 3.652 personas fungen como líderes o lideresas sociales. Algunos magistrados cuestionaron la argumentación del director de la UNP. Que nos presenta unos resultados muy optimistas
en relación con la gestión de la entidad y en particular de su actuación. La Corte deberá decidir si declara otro estado de cosas inconstitucional que se sumaría al de las cárceles y centros de detención transitorio, al de seguridad de excombatientes y al de desplazamiento forzado. Cerrada defensa del expresidente Álvaro Uribe hizo hoy su partido, el Centro Democrático. Mediante un comunicado de prensa, los congresistas de esa agrupación dicen que el proceso contra el exmandatario es un vil montaje. El Pleno de Congresistas del Centro Democrático, senadores y representantes a la Cámara, salió hoy en defensa de la inocencia del expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de esa colectividad. Mediante un comunicado de prensa, los congresistas dijeron: estamos seguros de que este vil montaje orquestado por sus enemigos para destruirlo moral, política y judicialmente se caerá. El partido se disgregue como se sale el agua de las manos. Senadores y representantes del Centro Democrático consideran que el expresidente va a demostrar su inocencia al final. Confiamos en que la justicia valore nuevamente el material probatorio del caso para que, en las instancias que procedan, sin inconsistencias e injusticias, se demuestre de una vez por todas su inocencia. Noticentro 1 CMI habló con el expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó que no se iba a pronunciar directamente, lo mismo que sus abogados. Sobre el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda cuestionó el desempeño de la Fiscalía y de la Procuraduría. Dijo que se comportan como defensores del exmandatario y como si hicieran parte de su bancada. El proceso que tiene en líos al expresidente Álvaro Uribe comenzó en 2012, cuando este denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente ir a las cárceles a buscar testigos en su contra para vincularlo con el paramilitarismo. En estos ires y venires, en 2018 la Corte Suprema de Justicia precluyó el proceso contra el senador Cepeda y, al contrario, abrió uno contra Uribe por exactamente lo mismo que este había denunciado al senador, por supuestamente soborno de testigos. Hay suficientes elementos probatorios, que hay muchos indicios graves. Se queja, eso sí, de que Fiscalía y Procuraduría parecen defensoras de Álvaro Uribe. La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor fiscal Jaimes, también la Procuraduría y, por supuesto, la defensa del ex senador Uribe conformaron prácticamente una bancada. Cepeda dice que el comportamiento del expresidente Uribe es reprochable. El exfiscal Eduardo Montealegre advirtió que la Fiscalía deberá acusar al expresidente Álvaro Uribe y advirtió que, de lo contrario, instaurará una denuncia penal. Tras la decisión judicial de negar la solicitud de preclusión en el caso que se adelanta contra Álvaro Uribe, el exfiscal Eduardo Montealegre, quien además es parte en el proceso, advierte que el único camino para la Fiscalía es llevar a juicio al expresidente. No queda un camino distinto a que la Fiscalía General de la Nación acuse a Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. El exfiscal advierte que no es cierto que se pueda hacer una nueva solicitud de preclusión. Si la Fiscalía llega a tomar el camino de la ilegalidad en el sentido de ampliar la investigación y solicitar una nueva solicitud de preclusión, nosotros estamos valorando muy seriamente que iniciaríamos denuncia penal contra el fiscal del caso por el delito de prevaricato. Esta decisión judicial fue una derrota para el expresidente Álvaro Uribe y su equipo de defensa, pero también para la Fiscalía. La juez señaló que el fiscal Gabriel Jaimes no cumplió con su labor investigativa. Los candidatos Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández están en acercamientos. Una posible alianza podría gestarse de cara a la primera vuelta presidencial. No puede participar. Los candidatos Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, así como sus asesores de campaña, son conscientes de que de forma independiente no pasarán a la segunda vuelta. Por eso los coqueteos de los últimos días muestran el interés de construir una tercería que compita contra Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, lo que implicaría que uno de los dos renuncie a su aspiración presidencial y se sume a la campaña del otro. La pregunta es, ¿quién lo hará? Lo que consideran es que sea una encuesta la que defina quién es el presidenciable y quién debe declinar para subirse al tren del otro. En el intermedio, así le coquetea Fajardo a Hernández. Ingeniero Rodolfo Hernández, estamos a nada de serlo todo. Hasta cuando sean acordados los mecanismos, Hernández insiste que su candidatura va adelante. Fajardo, ¿a un paso de votar por mí? Yo no puedo abandonar la gente que me cree. Tengo que recibir y escuchar. Lo cierto es que Hernández va tercero en las encuestas por debajo de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.
Desde Cúcuta, donde presentó un plan contra la criminalidad, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el gobierno está estudiando el recurso de apelación que presentó la defensa de alias Otoniel para frenar su extradición. Wilson Ruiz, ministro de Justicia, expresó hoy que la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos debe esperar mínimo 2 meses mientras se cumple el debido proceso luego de la reposición que presentó la defensa de Darío Antonio Úsuga. Tenemos hasta el término de 2 meses para resolver este recurso de reposición, lo cual se hará entre el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, razón por la cual estamos trabajando un grupo de juristas, de abogados del Ministerio con la Presidencia para resolver este recurso que tenemos hasta el plazo de 2 meses. El ministro Ruiz también se refirió a los trámites que se siguen para la posible extradición a Estados Unidos de la hermana de Otoniel, Nini Joana Úsuga. Fuera de peligro están una niña y un adulto que resultaron heridos junto a 2 militares tras los enfrentamientos entre grupos ilegales en la región del Catatumbo. Cientos de niños y niñas que participaban en una actividad quedaron en medio del fuego cruzado. En medio del fuego cruzado protagonizado por grupos ilegales quedaron más de 2.000 personas, entre ellos menores de edad, que asistían a la celebración del Día del Niño en un polideportivo del municipio del Tarra. Saquemos del conflicto armado a los niños y niñas. Nada tiene que ver esta población con el conflicto. El ataque con ráfagas de fusil de grupos ilegales iba dirigido a la base militar. Muy cerca, la administración municipal desarrollaba un evento con la participación de centenares de niños, docentes y padres de familia. Tras el hostigamiento, un menor, un adulto y 2 militares resultaron heridos. Los narcoterroristas, a pesar de la presencia de los menores de edad y esta actividad recreativa, atacan a la fuerza pública y la población civil. La acción violenta que desató pánico y zozobra quedó registrada en videos. El hecho es atribuido a presuntos integrantes del ELN y de las disidencias armadas. Ante la violación de los derechos humanos en esa población, la comunidad se alista para realizar una marcha pacífica. Los 2 militares y los 2 civiles heridos son atendidos en un centro asistencial de Cúcuta. El Ministerio de Salud calcula que 500.000 de personas en Colombia no están afiliadas al sistema de salud, por lo que expidió una norma para facilitarles el acceso al servicio. La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, reveló que un 1% de la población colombiana no se encuentra todavía afiliada a salud. Tenemos aún en el país cerca de 500.000 personas que no se han afiliado todavía al sistema, nunca se han afiliado al sistema. Por lo mismo, no tienen ese nivel que les permite en el Sisbén entrar a ser beneficiarios del régimen subsidiado, pero tampoco tienen ingresos para cotizar. Para cubrir a este 500.000 de personas que no están afiliadas al sistema de salud, el Gobierno Nacional acaba de expedir el decreto que crea la contribución solidaria, una figura que les permitirá estar amparados o cubiertos. Asimismo, cuando se termine la emergencia sanitaria, 1.900.000 personas que han tenido dificultades económicas podrán acceder a servicios de salud a través de esta figura. Trabajadores sindicalizados del bienestar familiar iniciaron un paro. Los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, especialmente los de los centros zonales del país, entraron en un cese de actividades. La razón principal, la falta de personal que impide que puedan acceder a los correspondientes descansos. Además, reclaman condiciones mínimas de trabajo e implementos para desarrollar sus labores de atención a menores abusados, víctimas del conflicto armado y explotados laboralmente. Entonces estamos pidiendo que mientras se amplía la planta de empleos, se suspendan los turnos 24/7 y las disponibilidades. Los sindicatos del bienestar familiar piden una mesa de diálogo con la directora general. La canciller Marta Lucía Ramírez declaró hoy que Colombia considera como una provocación la amenaza de Rusia de causar enormes daños a los países que acuden en apoyo a Ucrania.
Ante la amenaza del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de realizar ataques relámpagos contra los países que apoyen a Ucrania, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo a Noticentro 1 CMI que esa es una amenaza provocadora e inaceptable. Porque realmente creo que esto de parte de Rusia es una gran provocación ante lo que han hecho ellos en violación del derecho internacional. Ojalá no cometan el error de seguir provocando innecesariamente. La ministra Ramírez participó hoy virtualmente en un foro de la ONU sobre la corresponsabilidad de los países en el mercado de las drogas ilegales. Y el mensaje es cómo necesitamos que todos los que tienen realmente algún nivel de participación tienen que asumir un mayor nivel de compromiso. La canciller recibe hasta ahora en El Dorado al exsecretario de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon. Y vamos a estar con él, va a lanzar su libro en la Feria del Libro, vamos a tener realmente una agenda muy ambientalista. El presidente Iván Duque, mientras tanto, emprende viaje de un día a República Dominicana, donde mañana viernes tendrá una reunión con empresarios de ese país. El índice de pobreza multidimensional que mide las condiciones de vida de los hogares bajó a 16% en 2021, según el DANE. Con este criterio, en el 2018 se consideraban pobres el 19,1% de los hogares, en el 19, 17,5%, en el 2020 subió a 18,1% y en el 2021 el 16% de los hogares estaban en esa condición. Lo cual implica que 971.000 personas salieron de la situación de pobreza multidimensional entre 2020 y 2021, para un efecto neto comparado con la situación prepandemia de una disminución de la incidencia de pobreza multidimensional para 482.000 personas. Los factores que más contribuyen a este índice de pobreza fueron las barreras de acceso a la educación, el desempleo, el bienestar de la niñez y las condiciones de la vivienda. El efecto de la pandemia entre los escolares fue determinante. Cuando un niño o niña no está gozando efectivamente entre los 6 y 16 años del servicio educativo. Según el DANE, 2.157.774 hogares se encuentran en pobreza multidimensional y las regiones más afectadas por este flagelo son el Caribe, la costa pacífica y la región central. Avianca estaría a un paso de quedarse con la aerolínea de bajo costo Viva Air. Las compañías vienen trabajando en un acuerdo confidencial, el cual está sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas. Las aerolíneas buscan fortalecer el modelo de negocio de bajo costo. En las próximas horas se haría un anuncio al respecto. La ministra del Transporte, Ángela María Orozco, anunció la adjudicación del contrato de la troncal del Magdalena, antigua Ruta del Sol 2. El proyecto que se vio envuelto en el caso de Odebrecht salió adelante ahora con el nombre de Troncal de Magdalena y el cual tendrá una inversión de 2 billones de pesos. El tramo va desde Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja en Santander en un trayecto que tiene una longitud de 259 kilómetros. El gobierno adjudicará este contrato en menos de 2 meses. Ha demostrado una gran madurez en el tema de infraestructura, ha mantenido a este sector al margen de la polarización y de la posverdad, ha elevado no solo la transparencia, sino el perfil técnico de las discusiones. La funcionaria destacó las inversiones en el sector de la infraestructura, las cuales se han convertido en un jalonador de la economía. Y eso demuestra el interés, la transparencia y la credibilidad que tiene el sector de la infraestructura de Colombia en el mundo. La ministra de Transporte participó en el Congreso de Infraestructura celebrado al norte de Bogotá. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, expidió el decreto que reglamenta el trabajo en casa. Este decreto reglamenta el trabajo en casa, una modalidad que podrá seguirse utilizando después de la pandemia. Tan pronto termine el decreto de emergencia sanitaria, queda listo el mercado laboral para acostumbrarnos a una nueva forma de prestar el servicio. El trabajo en casa es temporal. Se realiza en circunstancias excepcionales. El trabajador puede hacer la solicitud a su jefe, no modifica los derechos laborales, mantiene las garantías establecidas y se debe informar a la ARL la dirección desde donde se va a realizar la actividad. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, reveló el interés de 25 compañías por el proyecto del Canal del Dique. El proyecto del Canal del Dique en la costa caribe colombiana tendrá una inversión de 3 billones de pesos en una de las iniciativas del programa de quinta generación de infraestructura. 25 empresas, tanto nacionales como extranjeras, mostraron su interés en este proyecto que sería adjudicado antes de culminar este gobierno. Es una
demostración no solamente de confianza en el país, sino también de confianza en el sector. Y una demostración de confianza en el modelo de participación privada. El dirigente hizo un llamado a los candidatos a la presidencia para que se preserve la seguridad jurídica, ya que es el único seguro ante la comunidad internacional. Tendrá que mirar el reto, el desarrollo de este sector con una visión más pragmática que política. Se espera entregar al menos 7 obras del programa de quinta generación. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, pidió al gobierno publicar el estado y el nivel de inventarios de fertilizantes en el país. A través de un derecho de petición, la agremiación le pidió al Ministerio de Agricultura publicar la información sobre el estado real de los inventarios en fertilizantes. Si el país cuenta con inventarios suficientes y número exacto de toneladas de productos para saber hasta cuándo están y cómo vienen esos embarques, de tal suerte que no se vayan a presentar fenómenos especulativos en el mercado. Para los agricultores, la ausencia de información ha dificultado la planeación del sector y la disposición de inversiones para nuevos cultivos. Para poder hacer sus programaciones en materia de compras para las épocas de siembra y lo que sigue en materia de las cosechas. Se espera una pronta respuesta del gobierno nacional. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,42% a 1.592 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 5,94% a 41.000 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida del 2% a 22.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,22% a 3.320 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.984 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.183 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 17 centavos. El azúcar se transó en 19,21 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $105 con 10 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $107 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.320 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Según un estudio internacional, el acoso callejero sigue siendo un problema social clave. 1 de cada 3 mujeres ha experimentado al menos una situación de acoso sexual en espacios públicos en el último año. De hecho, algunos hallazgos innovadores extraídos de 14 países, entre 14.000 personas, revelaron que las mujeres han experimentado una mayor sensación de ansiedad sobre los espacios públicos. Ha sido una problemática de siempre, pero especialmente ahora con el confinamiento y el COVID, 75% de las personas han declarado que se sienten inseguras o en riesgo cuando salen a las calles. No sabemos cómo reaccionar ante un acoso callejero e incluso cuando somos testigos de un acoso callejero no sabemos cómo reaccionar. Entonces, darle educación y herramientas a la gente para reaccionar es muy importante para prevenir. Para combatir la problemática social número 1 que padecen las mujeres y niñas alrededor del mundo, L'Oréal París anima a la sociedad con el movimiento Stand Up para capacitarse en la metodología de las 5D. Las 5Ds básicamente es la metodología que se ha diseñado con Right to Be. La primera es el tema de distracción. En caso tal de que uno esté evidenciando esta situación, lo que se busca es que se genere una distracción entre el acosador y, pues, por supuesto, la víctima. La segunda es el tema de delegación, intervenir también al acosador, o eventualmente sirve como un material probatorio en caso tal de que sea un tema complejo. Y la quinta es básicamente desahogar. En ocasiones el victimario, quien sufrió el acoso callejero, lo único que necesita es una persona con la cual pueda hablar y con la cual pueda expresar sus sentimientos y contar qué es lo que está viviendo. Permite saber cómo reaccionar. La forma como vamos a expandir esta metodología es con una formación a 8.700 personas en Colombia y 1.500.000 personas a nivel mundial. Y pues queremos es invitar a toda la población para que ingresen a la página de standup-enelmediocolombia.com y puedan tomar una capacitación muy concreta de 5 minutos que les permita tener estas herramientas para que cuando sean víctimas o estén presenciando ese acoso callejero puedan el día de mañana intervenir.